¿Cómo están? Buenas tardes a todas y todos. Hoy día nos acompaña Javiera Contreras. Ella es abogada y es directora regional de la DOH en Biobío. Y nos viene, bueno, seguimos en el sur, como ustedes saben, la clase, el curso está diseñado de norte a sur, así que seguimos en el sur, pero ella nos viene a contar la perspectiva de el mundo público, del Estado, así que los dejo con Javiera. Hola a todos, ¿me escuchan bien? Sí. Súper, gracias por la invitación. Primera cosa, cualquier duda o consulta que vayan teniendo, por favor, lo van dejando. Tengo entendido que la modalidad es a través del chat, pero la verdad es que la idea de este tipo de actividad, y tal cual como me lo plantearon desde el equipo de Hackathon, es que ustedes puedan resolver cualquier inquietud que les sea útil, obviamente, para su actividad futura, que es esta idea innovadora que esperamos puedan contribuir con la disminución de la brecha de agua potable a nivel país. Solamente como un contexto previo a la presentación, la idea es poder contarles un poco qué es lo que nosotros como Ministerio de Obras Públicas, a través de la DOH y hoy día, para efectos de términos, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, realizamos respecto a inversión pública para disminuir la brecha de agua potable en zona rural dentro del país. Y luego de presentarles una idea general de qué es lo que nosotros realizamos como DOH, poder plasmar cuál es la realidad regional respecto a la brecha de agua potable. ¿Ya? Eso es como un poco de contexto. Así que, por favor, cualquier interrupción o consulta que vayan teniendo a través de Natalia, Cristóbal, pueden ir haciendo las consultas respectivas. Yo ahora los dejo de ver porque empiezo a compartir pantalla, así que denme un segundo. ¿Me avisan, por favor, si pueden ver la presentación? ¿Y si es que se ve a pantalla completa? Se está viendo, pero en la vista de presentación. Ya, un segundo, porque generalmente pasa eso. Ahí sí. ¿Se ve completa? Está parpadeando. No sé si solamente yo lo veo así. Yo también lo veo parpadeando. Un segundo. Mientras tanto, se están salvando los que vienen un poquito. Los que van llegando un poco atrasados. Bueno, pensemos en el lado positivo que nos sirve para eso Ahí me veo yo. la actividad. Sí, sí es porque estoy ahora. ¿Ahí debería arrojar la pantalla completa? ¿O tampoco? Me da la impresión de que está cargando, pero vemos la pantalla bien sin pestañear. Ya, esperemos a ver si es que carga, porque a mí me aparece con... ¿Ahí la ven? Veo el PowerPoint. Ya, último intento, un segundo. Pero si no, muestras el PowerPoint sin presentar, no. Debo comentarles que en los equipos ministeriales, y es un poco lo que les estaba comentando a Natalia en un principio,
Tenemos algunos problemas con Zoom y con Teams, porque trabaja el ministerio con Meet, con Google Meet. Entonces nos pasa a veces que nos cuesta generar algún tipo de compartir pantalla o poder conectarnos. ¿Ahí se ve? Sí, pero mira, se ve como vista del presentador, pero no pasa nada. Se ven las dos pantallas, ¿no? Para que vayamos avanzando. Ya, ok. Bueno, la idea, como les comentaba, es un poco contarles sobre cuál es la situación que nosotros realizamos como inversión del punto de vista de la DOH. ¿Por qué hice la apreciación de la Subdirección de Agua Potable Rural? Para entender un poco el contexto, cómo está funcionando el Estado hoy día en materia de inversión de agua potable. Desde el 20 de noviembre del año 2020 comenzó a regir la ley 20.998 que regula precisamente la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, o regula el funcionamiento de lo que hoy conocemos como sistemas sanitarios rurales. Lo que antes conocíamos como los APR, tradicionalmente conocidos, hoy día pasan a tener esa denominación. ¿Y por qué lo quiero plantear primero como una idea general? Porque no es la materia, digamos, de esta actividad. Porque esta ley lo que viene a realizar es precisamente regular aquello que no estaba pasando en el mundo rural. Nosotros hoy en día, para la generación de agua potable en zona urbana, tenemos las concesiones que existen, por ejemplo, en el caso de la octava región con Esbío, ESVAL, ESAL, Aguas Andinas, en otras regiones, etcétera, pero que tienen, por el hecho de ser concesión, hoy en día una regulación específica, ¿ya? En el mundo rural teníamos generación de agua potable con venta de agua para el consumo humano, principalmente, pero que no tenía una regulación en específico. Y con la entrada en vigencia de esta ley, pasan los sistemas a tener la denominación de sistema sanitario rural, ¿ya? Y pasa a ser también una subdirección dentro de la dirección de obras hidráulicas, que es la dirección, digamos, a la cual yo represento en la región del Biobío. Entonces, es importante, primera cosa, empezar a cambiar el lenguaje que tradicionalmente utilizamos y comenzar con la denominación Servicios Sanitarios Rurales. Esa es la denominación, que hoy en día tienen los tradicionalmente llamados APR. Y ojo, que esta denominación ocurre para todos los sistemas sanitarios que estén hoy día potabilizando agua, que hayan sido construidos con inversión pública, sea grande, pequeño, da lo mismo, y que por supuesto tienen que tener como mirada el llegar a potabilizarla, porque eso también es una realidad que hay que reconocer hoy en día. Tenemos sistemas sanitarios en el mundo rural que no potabilizan el agua y que son los denominados abastos de agua, sistemas precarios. Hay distintas denominaciones que vamos a ir viendo un poquito desde dónde surge este distinto lenguaje. Pero Dirección de Servicios Sanitarios Rurales. Este es un poco el resumen de lo que vamos a ir viendo, pero ya para efectos de ir conversando e ir avanzando respecto de cada uno de los temas. Creo que siempre es súper importante ir contextualizando cuál es la historia o cómo van naciendo los servicios públicos. Por ejemplo, si uno ve al Ministerio de Obras Públicas, que es el ministerio del cual depende hoy en día la DOH, uno va al DFL 850, que es la normativa que creó el Ministerio de Obras Públicas, uno no ve en ninguna parte de la Dirección de Obras Hidráulicas, ¿ya? Y por ende, tampoco vamos a encontrar a APR o a la unidad de APR dentro de este decreto con fuerza de ley. ¿Por qué? Porque este tema del agua potable rural o del saneamiento también rural, que es otra realidad que también existe y que también es abordada por esta nueva ley, comenzó recién a tratarse como un tema en la década de los 60, ¿ya? Donde se empieza a adoptar este plan básico de saneamiento rural. Convengamos que estamos hablando de 50, 60 años atrás, donde la realidad rural, incluso que es una realidad que existe hasta hace muy poco, comprendía el abastecerse de agua, pero no de agua potable, sino que el agua que pasa por el estero, de la noria que se construyó, del pozo que mi familia, mis antepasados hicieron en el terreno, y créanme que esa realidad existe hasta el día de hoy, ¿ya? Pero ¿qué es lo que va pasando y por qué va necesitando irse estructurando de manera más específica este programa de saneamiento rural? Es que precisamente las napas se van agotando, las napas se van contaminando también. Lo mismo pasa con los esteros. Tenemos la influencia de las forestales en algunos sectores que van afectando los esteros o los riachuelos pequeños que van quedando, sobre todo en la provincia de Arauco. Entonces, va creciendo esta necesidad de poder llegar con el agua potable en zonas rurales. Porque si nosotros pensamos hoy en día,
prácticamente ustedes, quizás no todos, no conozco la realidad de cada uno, yo, en mi caso sí lo digo desde el punto de vista particular, crecí en la ciudad de Concepción, por ende nunca he tenido un problema de escasez de agua, de tener que ir a buscar el agua a otro lado, etc. Entonces, también empezar a comprender que durante los años, y específicamente yo diría en la última década, ha ido tomando una fuerza importante este hecho de dar solución a la brecha de agua potable que existe en la zona rural y dentro del país. Así es como llegamos hoy en día, donde ya se va creando primero la unidad de agua potable rural y, como le contaba, a partir del 20 de noviembre del año 2020, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales. Este tipo de inversión para obras que reducen la brecha de agua potable en zona rural no solamente depende del Ministerio de Obras Públicas o de nosotros, en este caso como servicio. También existen fondos municipales, existen particulares que construyen su propia solución de agua potable en zona rural y también los fondos que se denominan, que son del gobierno regional, Subdere o FNDR, ¿ya? Lo que sí, desde sus inicios, el Ministerio de Obras Públicas de una u otra forma fue diferenciando lo que se denominaban como sistemas MOP y sistemas no MOP. ¿Por qué? Porque los sistemas del Ministerio se construían con un estándar de crecimiento y de duración de por lo menos 20 años. Entonces, eso generaba una inversión mayor, pero que también es una inversión más lenta en generarse en el tiempo por el tipo de solución con el que se está llegando. Y eso es un poquito lo que les voy a ir comentando después respecto a nuestra forma de inversión. Pero lo importante es que no solamente el MOP hoy en día construye este tipo de sistemas, sino que desde el punto de vista público también pueden ser los municipios y también postulaciones a través de fondos del gobierno regional. Hoy en día, bueno, ahí aparece reflejado un sistema, un esquema bien básico de qué es lo que sería un sistema de agua potable tipo. ¿Ya? Por supuesto que nosotros hoy en día tenemos manual de diseño vigente desde el año 2019, anteriormente desde el año 2015, que les da este estándar de asegurar por lo menos agua en cantidad y calidad y con un crecimiento que antiguamente era de un 2%, hoy día a un 4%, de nuestro tipo de inversión, ¿ya? De modo que nosotros construir hoy en día un sistema precario sería, digamos, para hacer nacer un sistema, o sea, crear un sistema en esas condiciones, sería ir en contra de nuestra propia normativa interna que viene a ser el reglamento de diseño de sistemas sanitarios rurales. Pero hoy en día, esta inversión, nosotros no la manejamos 100% de manera directa, excepto en la región que corresponde a la comuna de Antofagasta. Nosotros aquí y en el resto del país, la DOH trabaja en un convenio con las empresas sanitarias. Y las empresas sanitarias se entiende que tienen, o tenían, porque estos convenios comenzaron a ser desde el año 2008, pasan a ser nuestras unidades técnicas. ¿Y qué significa esto? Que ellos licitan los proyectos, ellos inspeccionan los proyectos, ¿cierto? Los gestionan desde el punto de vista administrativo y nosotros, como DOH, somos los mandantes que de una u otra forma supervisamos este convenio que existe con la sanitaria, ¿ya? Por supuesto que están sujetos a aprobación y obviamente a la fiscalización por parte de nosotros. Entonces, por ese lado no es que solamente se vea a la sanitaria en terreno, sino que también es labor nuestra ir supervisando esta gestión. ¿Por qué quise destacar esto? Porque a raíz de la entrada en vigencia de la Ley de Sistemas Sanitarios Rurales, ya el año, déjenme calcular, noviembre 2022, ya las sanitarias por ley tienen que salir de esta calidad de unidad técnica y pasan a ser los servicios, en este caso nosotros como DOH, quienes lleven adelante la inversión, ¿ya? Eso por la mirada que tiene un poco de sacar a las empresas sanitarias es poder separar esta realidad que existe de ser una concesión sanitaria para el mundo urbano y tener esta regulación legal separada en el mundo rural, ¿ya? Contarles un poquito cómo trabajamos hoy día nosotros con nuestros sistemas sanitarios rurales. Como les contaba, pasa principalmente a través de la inversión de las direcciones regionales. Hoy en día cada dirección regional tiene un presupuesto y va invirtiendo en distintas etapas que vamos a ver más adelante de línea de inversión para ir siempre con la mirada de
disminuir la brecha de agua potable y mejorar la calidad de los sistemas ya existentes. Esas son, digamos, la doble mirada que existe. Ya les comenté que nosotros traspasamos esta gestión por mandato a través de la unidad técnica, que corresponde a la empresa sanitaria respectiva. No quiero nombrar solamente una, porque aquí como tenemos miembros de todo el país, a la que corresponda, digamos, a su respectiva región, porque van por regiones. Y que esto vencía en 2 años más, y por supuesto también recalcar, porque esto creo que es una mirada súper importante para cualquier solución que ustedes tengan en el futuro, que es tener en consideración la ley 20.998, que se encuentra plenamente vigente. Este es el mapa de la realidad de la existencia de los sistemas a diciembre del año 2020 en nuestro país. Esta es la información oficial. Si ustedes se dan cuenta, en el caso nuestro, no sé si se alcanzan a ver el puntero, hoy en día nosotros tenemos 181 sistemas en la región. Pensemos, ojo, que el año 2018 nosotros nos encontrábamos unidos con Ñuble, ¿ya? De modo que la realidad era otra, pero debido a esta división política nacional, hoy en día nuestro marco de trabajo son 181 sistemas. Y más aún, les quiero comentar que hasta junio del año pasado, nuestra realidad era 116 sistemas. ¿Qué es lo que pasó? Que con la entrada en vigencia de la ley ya había que incorporar inmediatamente a nuestro programa aquellos sistemas sanitarios que nosotros antiguamente denominábamos como externos o no MOP, en el fondo que no habían sido construidos con financiamiento nuestro. Hoy la ley no hace ninguna separación entre los antiguamente denominados así, MOP y no MOP, sino que incluye a todos los sistemas. Y aún así, a nivel país, todavía queda un barrido por hacer de aquellos sistemas que no se conocen, porque hay que hacer un trabajo territorial importante, pero que sí existen al día de hoy. Solo graficar un poquito en qué consisten nuestros convenios con las empresas sanitarias. Así es como hemos trabajado desde el año 2006 en algunas regiones, 2008 en otras en adelante. En el caso de nosotros, si no me equivoco, del año 2009 en adelante que estamos trabajando con estos convenios. Y esto que es lo importante destacar, que nosotros tenemos 2 líneas de trabajo. Una es la gestión de proyectos y de inversión, que es a través de la cual yo construyo o conservo los sistemas que se encuentran actualmente, pero también tenemos una línea que se denomina de asesoría y asistencia a los comités y cooperativas en este caso. Este es un acompañamiento que se hace de carácter anual, que tiene que ver con el apoyo de un profesional contador, de un trabajador social y también de un electromecánico, que están disponibles para resolver las dudas e inquietudes que tenga el comité. ¿Por qué esto? Porque no olvidemos que la gran clave de que sigan subsistiendo estos comités o estas cooperativas es que sean autosustentables. El MOP construye la infraestructura pública, financia la infraestructura pública, pero después la entrega en administración a los mismos comités, ¿ya? Entonces, después corresponde a ellos que pasen de tener un rol solamente de... ¿cómo se llama esto? De dirigente social, porque muchas veces están representados por dirigentes sociales, a tener un rol activo, de tener prácticamente en sus manos una pequeña empresa, ¿ya? Que es obviamente sin fines de lucro, tiene solamente por finalidad la venta de agua, pero que al fin y al cabo hay que administrar. Entonces, de esa otra parte, de esa otra arista que tiene que ver con la vida en sí de los sistemas, con el día a día, también nosotros como MOP tenemos la obligación, hoy en día legal también, de acompañarlos con el programa de asesoría y asistencia. Entonces tenemos 2 aristas en las cuales trabajamos hoy día con los comités. La gestión de proyectos, pero también este acompañamiento en la vida útil que va teniendo el sistema. Y este es el gran pero, o digamos la gran situación que se ve un poco enredada, pero la verdad es que refleja cuál es nuestro tiempo de respuesta desde el día 1 en que partimos con el estudio hidrogeológico hasta que tenemos la persona abriendo la llave en su casa. Porque en el fondo, cuando uno llega a una comunidad, y eso también hay que tenerlo claro, generalmente uno llega tarde, porque han tenido el problema de agua un par de años, hasta 10 años. Me ha tocado ver situaciones o localidades donde llevan 10 años esperando tener la posibilidad de agua potable en su sector. Pero fíjense también que este es el tiempo de respuesta
general, por supuesto que hay situaciones de más o menos demora, por parte de nosotros como Ministerio de Obras Públicas. Tenemos un estudio hidrogeológico en primera etapa, ya tenemos 5 meses. Después, 6 meses con el sondaje, que puede extenderse, tengo un problema en el terreno, la verdad es que me dijeron que era propietario, no, es que tiene que ser terreno público, porque nosotros solamente invertimos en terrenos públicos, no, hay que expropiar. Entonces, van generando otro tipo de posibles problemas. Después, el diseño de ingeniería. Pero fíjense las distintas aristas que va teniendo un diseño de ingeniería, ¿ya? De partida, por ejemplo, el típico, vialidad. Cuando ya tengo el diseño de ingeniería más o menos avanzado, yo tengo que, o sea, digamos, una de las cosas que se le solicita al consultor es que tenga los permisos tramitados en las distintas instancias. En este caso, por ejemplo, en la dirección de vialidad, un atravieso. Tiene que construir, digamos, parte de la red atravesando una ruta de vialidad, ¿ya? Que en zona rural la mayoría son de ellos, porque nosotros construimos solamente en espacios públicos. Entonces, fíjense que podemos demorar de repente hasta 8 meses en obtener ese permiso, y mientras no pase ese tiempo, no se puede aprobar 100% el proyecto, entonces se va retrasando, digamos, toda la iniciativa de inversión. Pero después, como nosotros somos un organismo público y tenemos que acreditar al Estado que estamos invirtiendo bien nuestro dinero, tenemos que pasar por el Ministerio de Desarrollo Social, ¿ya? Y, de hecho, tenemos que tener la aprobación del Ministerio de Desarrollo Social para recién nosotros solicitar los fondos a la DIPRES. Entonces, se dan cuenta, bueno, no, antes de eso, y quiero cerrar, ahí sí, con, pongámosle un promedio de construcción de 1 año y medio aproximadamente. Entonces, lo que quiero que dimensionen un poco es qué tanto nos demoramos con llegar con la solución. ¿Por qué les quiero plantear esto? Porque dentro de algunas de las cosas que hay temas, digamos, por conversar, hay algunas instancias en las cuales se ha logrado solución. Por ejemplo, antes teníamos que cumplir con doble requisito para cada una de estas etapas, que eso ya implica por lo menos cada uno 3 semanas más. Entonces, hoy en día eso ya fue eliminado y basta con que, por ejemplo, si yo presento la solicitud por el estudio hidrogeológico, se subentiende que lo tengo respecto al resto de las iniciativas. O también, como una de las solicitudes, es el tema de la inscripción de los derechos de agua, la ley de presupuesto presume solo para efectos de seguir adelante con el trámite, de que el sistema que yo estoy presentando tiene 12 litros por segundo. Por supuesto que yo después tengo que irlo acreditando, etcétera. O sea, es solamente para efectos de que el trámite no se frene, ¿ya? Pero son soluciones largas. Son soluciones que no responden inmediatamente a la inquietud. Entonces, claro, digamos el servicio tiene que ir proyectando, mira, la verdad es que me encuentro en el diseño de ingeniería, entonces la solución para su localidad va a llegar, pongámosle, en 1 año y medio más, en 2 años más, etcétera. Lo que quería graficar, insisto, es cuánto realmente como Estado o como Ministerio de Obras Públicas nosotros nos demoramos en llegar con la solución. Y creo que esto es importante de transparentar, no por un tema de falta de eficiencia, porque créanme que aquí tenemos todo un cronograma de trabajo bastante planificado respecto a cada una de las etapas e instancias de inversión. Pero cuesta entender de repente desde afuera que cada uno de estos pasos de inversión tiene todas estas situaciones administrativas anexas que van asociadas. Entonces, quizás la invitación es a analizar esas instancias administrativas, pero la realidad hoy día es esta. Un poco contarles, y aquí se refleja lo que yo les estaba comentando, qué tan importante, del punto de vista de inversión, era el programa antiguamente de agua potable rural hace 10 años atrás, y fíjense la cantidad de inversión que nosotros tenemos hoy día. No sé si se ven bien los números o no, quizás por el tema de la lejanía no se alcanzan a ver tan bien. Pero les voy a graficar. El año 2010, esto es a nivel país, la DOH invirtió 49.000 millones, y hoy día, 2021, está invirtiendo a nivel país 246.000 millones. Entonces, ¿Hubiera pesos o dólares? ¿Sí? ¿Pesos o dólares? Pesos chilenos, sí, pesos chilenos. Sí. Esto es hoy día la inversión 2021, 246.000 millones de pesos, que uno podrá decir, bueno, y vamos a ir viendo a medida que les cuento un poquito la realidad regional, que sí o sí siempre va a ser insuficiente, pero que refleja esta curva de crecimiento,
¿Cuál ha sido la mirada o la intención del Ministerio y de la DOH en específico de ir dándole foco e importancia al programa de SSR? Y lo más probable, y así lo dice toda la lógica y de repente un poco los anuncios que se han ido generando a nivel de gobierno, que esa va a ser la mirada futura, y tiene que ser la mirada futura. Solo para que tengan un poquito la claridad, les voy a contar un poco los planes de inversión a qué se refieren. Se refiere a dónde nosotros podemos ejecutar estas obras, ¿ya? Y qué es lo que nosotros hacemos efectivamente o qué tipo de obras son las que realizamos. ¿Por qué quise hacer esta diferenciación? Si yo tengo una localidad hoy día de 10 viviendas que están en X sector, que tienen la posibilidad o la necesidad de contar con un sistema sanitario rural, ¿ya? Antiguamente eso se solucionaba con otro tipo de programas, como por ejemplo, y actualmente también podría hacerlo, con fondos de la Subdere, con algún proyecto municipal, etcétera, pero no puede ser financiado a través de nosotros, porque el programa que lleva adelante la DOH está asociado a lo que hoy en día se denominan localidades semiconcentradas, ¿ya? Y esto viene explicado dentro de los criterios del manual de diseño. Y, digamos, el criterio base tiene que ver con este concepto de a lo menos 8 viviendas por kilómetro de red. Eso es como un parámetro X que existe respecto a la densidad poblacional. Pero ojo que no es el único criterio que existe, porque también se debe considerar la condición socioeconómica de las personas que viven en ese sector, porque distinto es buscar una solución para un loteo, digamos, individual de un country club, que para una localidad que lleva 30 años viviendo en el sector, y que en el fondo la gran diferenciación que hacemos nosotros como ministerio es que debemos y tenemos la obligación de tener una mirada social, de que aquellas personas, de que en el fondo nosotros cubramos la necesidad de aquellas personas que no pueden entregar o buscar la solución por sí mismos, ¿ya? Y que pasa mucho en las zonas rurales, porque nunca lo han tenido, siempre buscaban otro tipo de formas de solución. Pero era para mí súper importante hacer esa diferenciación porque muchas veces nos llegan solicitudes o muchas veces existe la idea de, bueno, ¿y por qué el ministerio no llega o por qué la DOH no llega? Entonces, primera barrera de inversión que tenemos es que se trate por lo menos de una localidad semiconcentrada. Solo para contarles, el programa nació abarcando lo que se denominaban localidades concentradas, que tenían una mayor densidad poblacional, y localidades semiconcentradas. Pero a través del tiempo y desde el inicio del programa, las localidades concentradas ya fueron cubiertas. Por eso, el 100% de ellas. Por eso es que hoy en día se habla de localidades semiconcentradas. Otra de las funciones que nosotros realizamos, los mejoramientos y ampliaciones de sistemas sanitarios existentes, ¿ya? Acuérdense, bueno, la idea sería poder llegar con este mejoramiento y ampliación cercano o previo al término de este ítem de posibilidad de crecimiento de 20 años, ¿ya? Realidad no siempre se llega y es por eso que hay que ir tratando de catastrar de mejor manera cómo poder llegar con este tipo de mejoramientos de manera oportuna, ¿ya? No sé si han tenido la posibilidad, pero si uno busca o después tiene la posibilidad de buscar en internet problemas con algún APR, o sí, problemas APR, y se van a dar cuenta que hay alguno que tuvo problema con el filtro, otro con la captación, eso generó corte de agua, eso genera que tengan que llevar digamos, el agua por camión aljibe, lo que no es lo mismo que distribuir abriendo la llave, porque de partida hay un límite de entrega de litros por día, porque se entiende que es una emergencia, mucho menor al consumo tradicional o promedio que tiene una vivienda, ¿ya? También tenemos lo que se denominan las obras de conservación, que son intervenciones menores. Se entiende que son solamente para reparar aquello que está existente y no para ampliar, como decía el concepto anterior, o para incluir nueva infraestructura, ¿ya? Y estas iniciativas tienen un tope de 2.500 UTM por proyecto. Y por último, desde donde nace nuestros sistemas sanitarios rurales, que es precisamente lo que se denomina la prefactibilidad, ¿ya? Y aquí consideramos los estudios hidrogeológicos, los sondajes propiamente tal, o las fuentes en sí, si es que es superficial, y los diseños de ingeniería.
Aquí contarles un poco sobre lo que les comentaba yo de la gestión comunitaria, que nosotros no solamente apoyamos con la obra civil en sí, digámoslo así, con la infraestructura, con la parte más fría que tiene este lado de los SSR, sino que también tenemos un acompañamiento constante a través de nuestro programa de asesoría y asistencia. Y así, por ejemplo, hoy en día, si uno lo ve, estas son parte de las obligaciones que por convenio existe con nuestra unidad técnica y que el día de mañana nosotros como DOH vamos a asumir de manera directa. ¿Cuál es la idea? Una, que los sistemas sanitarios no se sientan solos. No es fácil, y esto uno lo ve en terreno, estamos hablando de, la mayoría de veces, o de los miembros de los comités son dirigentes vecinales, ¿ya? Que primero formaron su junta de vecinos y después fueron peleando ya, su vivienda o algún mejoramiento, un camino básico, y después viene, o antes viene la necesidad del agua. Y así ellos empiezan literalmente a luchar desde su propio conocimiento en poder llegar hasta la DOH y poder generar la necesidad. Así por lo menos era antiguamente. Y entonces, y lo otro es que la labor de los dirigentes sociales, como si es que alguno no lo sabía, ahora se los aprovecho de comentar, no es remunerada. ¿Ya? Este tipo de organizaciones está regida por la ley 20.500 y expresamente se señala que la labor de, en este caso, el presidente, el secretario y el tesorero del comité no tiene remuneración, ¿ya? Porque se entiende que los comités y las cooperativas, en su caso, trabajan por la misma comunidad. Los únicos que pueden ser remunerados son la secretaria administrativa, que es la que lleva registro, etcétera, y el operador, que es el que en el fondo realmente maneja desde el punto de vista técnico la planta. Entonces, estos talleres de formación de dirigentes, primero, y también de difusión de antecedentes para los mismos comités son súper útiles. Por ejemplo, algo tan básico como la feria de proveedores. Hoy en día, el año pasado no lo pudimos realizar, pero ¿cuál es la idea? De traer a todos los comités de la región y que aquí ellos conozcan in situ a distintos proveedores de sus servicios. ¿Quién vende el cloro? ¿Quién vende bomba? Y transversal, no solamente a una empresa o dos empresas, no, sino que conozcan cuál es la oferta regional e incluso a veces nacional para ellos poder dar un buen servicio. Entonces comprenderán que acceder a eso desde el mundo rural sin este apoyo es muy complejo. Hoy en día tienen un poco más de acceso a Internet y yo les comento desde ya, es un poco, porque nosotros hemos tratado de realizar estos talleres de formación de manera digital y no en todas las zonas rurales de partida hay acceso a Internet, y segundo, tampoco hay una educación digital de todos nuestros dirigentes. Entonces, son situaciones que hay que tener súper presente a la hora de pensar en cualquier tipo de solución, porque lo que se vive acá en el mundo urbano no es exactamente replicable a cómo se vive en el mundo rural. Bueno, aquí también empezamos a difundir la nueva ley antes de que se fuera entrar plenamente en vigencia. Ahora, aquí empieza un mundo súper nuevo para la DOH. Hasta antes de la entrada en vigencia de la ley que regula los servicios sanitarios rurales, nosotros no teníamos ningún tipo de incidencia en el saneamiento de aguas servidas, ¿ya? Se construían plantas, existen algunas plantas en la región, están generalmente asociadas a los sistemas de SSR existentes, pero no tenían ningún tipo de vinculación con nosotros, porque nosotros solamente revisábamos o analizábamos o guiábamos lo que hacía referencia al agua potable. Hoy en día, aparte de este cambio, digamos, de paradigma para la DOH, cada uno de los proyectos que se generen en la región de planta de tratamiento de aguas servidas en zona rural va a tener que pasar por aprobación nuestra, esto a partir del tercer año de entrada en vigencia de la ley, y también nosotros ir haciéndonos cargo de las plantas de tratamiento que van existiendo. También, obviamente, esto escalonado en el tiempo. Como toda implementación de ley, comprenderán que esto va por etapas. Pero si me preguntan a mí, creo que es una etapa muy necesaria porque le va a entregar un orden a una situación súper importante hoy en día, a una situación que genera a veces hasta discriminaciones porque un vecino me cae mal y la verdad es que no lo quiero conectar pese a que puedo. Entonces evita ese tipo de situaciones
y que en el fondo viene a ordenar la casa de la realidad del tratamiento de agua potable y de agua servida en el mundo rural. Entonces, en ese sentido, creo que la mirada siempre tiene que ser positiva, porque era muy dispar la situación a lo que existía aquí a nivel urbano. Y ahora rápidamente, porque creo que estoy un poco dentro del tiempo, me corrigen si es que estoy bien. Sí, vas bien, Javiera. Súper. Ahora viene este análisis que yo quería también presentarle de qué es lo que nos pasa a nosotros como región del Biobío. A través de la Dirección de Planeamiento y del INE y de varios estudios que precisamente la Dirección de Planeamiento del MOP realizó acá ahora hace poco tiempo con un estudio que entregó a fines del año 2020, tenemos resultados específicos de cuál es la situación de cobertura de agua potable que tenemos tanto en zona urbana como en zona rural. Y estos son los resultados. Del punto de vista urbano, hoy en día tenemos un porcentaje de un 100%, pero aún así, en lo que hoy día conocemos como mundo urbano, tenemos una diferencia de un 6,84%. ¿Por qué se puede dar eso, diría uno, si al final existe un tema concesionado, regulado por la CIS, etcétera? Porque ocurre que de repente las urbes van creciendo, y es lo que nos ocurre acá en un sector específico de Concepción, donde hoy en día lo tenemos calificado como un radio urbano, pero todavía no tenemos una interconexión específica con ESBio, en este caso, que es nuestra sanitaria. Ahora, ¿por qué uno quiere reflejar el tema del área urbana? Porque si uno lo compara con la realidad rural, estamos a años luz de distancia. En nuestra región, hoy en día tenemos desglosado por un tema de provincias, pero si ustedes se dan cuenta, un 56% de las viviendas, digamos, en zona rural, hoy en día no tendrían una cobertura de agua potable. ¿Cómo solucionan? Aljibe, que es carísimo, puntera, noria, pozo, vecino. A veces pasa que yo no tengo agua y la realidad es tan cruda que tengo a 1 kilómetro de distancia un vecino que sí tiene agua potable y la gente va todos los días a buscar y traer su agua. O sea, lo que uno encuentra en la realidad rural supera un poco lo que uno está acostumbrado a ver. O sea, hay situaciones que no han tenido que sufrir mucho, hay situaciones que pasaron de tener un pozo que los abastecía a un pozo que los enferma porque se está contaminando. Y es por eso que es importante graficar esta diferencia donde casi tenemos un 100% de cobertura en el mundo urbano y una cobertura bastante inferior en el mundo rural. Eso como un poco para reflejarlo. Pero hay en el fondo otra realidad, que es el tema de qué es lo que pasa con la disponibilidad de derechos de agua, ¿ya? Intentamos hacer un catastro dentro de la realidad de la región. Y si ustedes se dan cuenta, aquí estamos hablando de viviendas con un estándar DOH, o el estándar para poder invertir por nosotros. Y este sería el volumen aproximado de metros cúbicos que se requerirían por año, ¿ya? Esto, ¿por qué aparece año 2040? Porque es la proyección a 20 años más de crecimiento que tendría nuestro sistema. Pero analizando nuestra situación regional, fíjense, y hoy en día en las cuencas superficiales no hay disponibilidad de derecho de aprovechamiento. Y hay varios sistemas sanitarios existentes que están asociados a un estero, al río Andalién, en el caso de acá de Concepción, para los que son de la región, y que no tienen posibilidad de inscribir derecho. ¿Y cuál es el problema de no inscribir derecho de agua? Que no pueden postular un mejoramiento y ampliación. Porque MIDESO, este organismo, y que el Ministerio de Desarrollo Social, que es el que aprueba los fondos, le dice al Estado, ¿sabe qué Estado? Usted no puede invertir si es que no tiene los terrenos regularizados y no tiene los derechos de agua suficientes, porque si no, ¿cómo le va a asegurar la entrega de agua? Entonces, este tema de los derechos de agua o la no disponibilidad de los derechos de agua es bastante limitante para nosotros para efectos de invertir. Entonces, hoy en día prácticamente nosotros no miramos a la hora de buscar una fuente, un estero, sino que nos vamos a las aguas subterráneas, ¿ya? Que afortunadamente nosotros aquí en la región no tenemos ningún decreto de escasez hídrica, hay un CHAC que está cerrado, que
que es en el sector industrial de Coronel, pero que como es urbano, digamos, no nos estaría afectando, por lo menos para nuestra inversión. Pero también es un aspecto a considerar súper importante a la hora de yo pensar en una solución de agua para un sector. Les quería muy someramente comentar que DIRPLAN trabajó en conjunto, DIRPLAN es la Dirección de Planeamiento del MOB, trabajó en conjunto con nosotros un modelo de agrupamiento de viviendas que nos permite un poco tomar decisiones y llegar nosotros de manera anticipada al lugar donde hoy en día se necesita. Yo les contaba hace un rato atrás que esto nacía con una idea de unos vecinos que tenían la necesidad, que contactaban al municipio, si no, hasta que en algún minuto de la historia llegaban a la DOH, por iniciativa de ellos, no porque en todos los casos nosotros como Estado fuéramos con la solución. Entonces, por eso es que con la Dirección de Planeamiento se trabajó en este modelo de agrupamiento que de una u otra forma nos va mostrando las luces de hacia dónde nosotros tenemos que, como Estado, ir a buscar la inversión, ya sea ampliando un sistema, por ejemplo, mira, resulta que justo en este punto, no sé, a 1 kilómetro a la redonda de la PRX, tenemos 50 viviendas sin agua. Entonces nosotros tratamos de, la pregunta es, ¿cómo puedo llegar yo con esa solución de agua para las 50 viviendas a través de una ampliación del sistema, por ejemplo? ¿Ya? Porque la idea, como les decía, es que no sigamos siendo reactivos, sino que tenemos que ir siendo proactivos respecto a este tema. Y ya para ir cerrando un poco la presentación y esperando que se haya generado un poquito el contexto de qué es lo que hacemos nosotros, de cómo lo hacemos y cuál es la realidad regional, es contarles que, si ustedes se dan cuenta, nosotros hoy día tenemos una brecha de aproximadamente 22.000 viviendas que pueden ser abordadas con los criterios ministeriales, pero la realidad es que nosotros hoy en día como promedio, y esto es un estándar a nivel país, puede que se cumpla más, puede que se cumpla menos, pero se generan aproximadamente 1.000 arranques por año, ¿ya? Y si consideramos eso de acuerdo a nuestra brecha, hoy en día estaríamos hablando de 22 años en cubrir la brecha, ¿ya? Lo que no es no es muy sostenible en el tiempo, esto no podría ser así, pero aún así, para nosotros como servicio tenemos todavía 22.400 viviendas que son calificadas como dispersas y que nosotros no podríamos abordar como programa. ¿Existe hoy en día respuesta para esas viviendas? Sí, la existe, a través de lo que yo les contaba, que eran las inversiones municipales, o con subdere, o con fondos FNDR. Pero para nosotros, digamos, dentro del control interno que tenemos como servicio, hoy en día ellos no serían posibles, comillas, clientes o beneficiarios de la inversión por parte de nosotros como DOH. Eso, no sé si tienen alguna consulta o duda, espero haber sido clara y estoy muy dispuesta a cualquier consulta que vayan teniendo. Hay varias preguntas. Vamos a ir viendo. Voy a dejar de compartir para ver si es que nos podemos ver. Sí, para que nos veamos. Súper. La primera pregunta es si es necesario un permiso ministerial o algo por el estilo para desarrollar mi propio sistema de saneamiento de aguas. Lo consulto porque cuando uno tiene que hacer una ampliación debe pedir permiso, por ejemplo. Ya, ¿hablamos de mundo rural o mundo urbano? Me imagino que mundo rural. Ya. Si pensamos en el mundo rural, súper, ahí leí. Respecto al mundo rural, a ver, hay que diferenciar en qué escenario estamos. Si tenemos un sistema sanitario rural existente en el sector, ¿ya? Efectivamente, lo que hay que hacer a través de una página web que es del ministerio y de la subdirección en este caso, es solicitar la factibilidad, que se denomina, ¿ya? Esa factibilidad, ¿qué es lo que hace? Nos hace a nosotros como ministerio ir a evaluar la capacidad técnica del sistema y la disponibilidad de agua que tenga. Pero ¿qué nos pasa en la práctica? Y mientras no entre plenamente en vigencia la ley, que yo de OH puedo entregar la factibilidad, pero la incorporación al sistema es una decisión 100% autónoma del comité. Entonces nos está pasando que con este temor a que tenemos problemas de escasez hídrica, de que el día de mañana nos vamos a quedar sin agua, etcétera, hay comités que están rechazando las factibilidades.
¿Los puedo obligar yo como DOH? No, porque es parte de su autonomía. ¿Ya? Entonces se nos genera un poquito ese conflicto, pero sí debería pasar por una solicitud de factibilidad por parte de nosotros. Eso respecto a una PR que esté existente. Si no tengo una PR existente en el sector, es lo que se denomina solución individual. Y generalmente las soluciones individuales pasan por aprobación del servicio de salud, no de nosotros. Eso le podría... Muchas gracias. A ver, otra pregunta relacionada con eso. Dice, para los programas de ampliación, ¿cuáles son los estudios básicos que se deben realizar por parte de la DOH? A ver, para ver si es que comprendí bien la pregunta. Nosotros cuando partimos haciendo lo que se denomina un informe preliminar, que es un análisis en terreno, ¿ya?, de que el comité tiene algún tipo de problema o falla técnica, tiene la necesidad de ampliación y también con una caracterización sociodemográfica, o sea, del carácter social que tienen los nuevos vecinos a incorporar, ¿ya? Ese es el primer puntapié que dice sí, no a la incorporación a un programa de mejoramiento y ampliación, ¿ya? Pensando, por supuesto, en que estamos hablando de que estamos incorporando a nuevas viviendas. Pero respecto al diseño de ingeniería en sí, ahí es 100% sujeto al manual de diseño que está vigente desde el año 2019 y esos son los criterios, digamos, a considerar. Este manual de diseño, por si acaso, está disponible en la página de la DOH y dentro de la DOH la página de la subdirección. Y si no, lo podemos hacer llegar porque es de acceso universal, así que no hay problema. Súper. Hay una pregunta sobre los camiones aljibe. Dice, ¿cuál es el mayor problema del sistema de camiones aljibe además del costo? ¿Se ha intentado presentar un proyecto para reemplazar este sistema? A ver, han salido muchos reportajes, no sé si alguno de ustedes los ha visto, hay calificaciones, no son mías, digamos, son de estos reportajes que son externos, de que hay un tema de un negocio, ¿ya? Pero yo creo que más que enfocarme en ese aspecto, o también en el aspecto costo, que es súper importante, es la operatividad. Llegar con un camión aljibe, o sea, hoy día, si hay un sistema existente en el sector, la persona lo que hace es abrir la llave, ¿cierto? Si yo quiero sustituir eso por camión aljibe, ¿cuál es el problema? Que lo más salomónico sería inyectar cierta cantidad en el estanque y que gravitacionalmente vaya abasteciendo las viviendas. Pero eso implica un consumo de litros por día que hoy en día, de acuerdo a la instrucción de Interior y DONEMI, no alcanza. Entonces, ¿cómo lo hace el Estado, en este caso, para poder llegar con esa agua a viviendas que hoy en día, por ejemplo, no tienen un estanque individual en sus casas para poder recibir el agua y tampoco se puede inyectar la red? Entonces, desde el punto de vista práctico, llegar con una solución de camión aljibe donde ya existe un sistema sanitario rural es un tema tremendo. Porque no sé si lo han podido ver o evidenciar, pero generalmente cuando hay un sector que tradicionalmente es abastecido por camión aljibe, uno ve en el patio o en el frontis de la casa o justo afuera un estanque, ¿ya? De, no sé, 100, 150 litros. O ve al final del pasaje un gran estanque donde pueden ir los vecinos a buscar de ese pasaje o de esa cuadra. Pero cuando yo no tengo eso y resulta que hoy día me quedé sin agua y tengo que recibir el agua mañana, ¿cómo lo hago? Entonces, el gran problema, aparte del tema costo, es la operatividad. Les comento una situación acá en la región. Tenemos un problema costero en la zona de la comuna de Arauco que se llama Punta Lavapié. Lo pueden buscar porque justo es la puntita de la región cuando uno lo ve en el mapa. Y resulta que en Punta Lavapié, precisamente se abasteciendo un estero, hoy en día el estero tiene prácticamente nada de caudal, ni siquiera en invierno, porque antes por último teníamos el problema solamente en verano, ahora es en invierno y en verano. Estamos buscando otros puntos donde poder perforar, no se encuentra nada, los estudios hidrogeológicos no arrojan nada, y tienen que llegar con camión aljibe. Y resulta que tienen que, para poder abastecer a la población, que es bastante grande, es una caleta, aparte, de pescadores, se necesitan creo que son 6 camiones aljibe al día. Y eso dura día y medio. Pero llegar desde Arauco hacia ese sector, con subidas y bajadas,
demora, no sé, 3 horas por cada camión. Entonces, recargar el sistema genera, insisto, una operatividad súper compleja. Y eso es lo que más complica con el tema de los camiones aljibe. Gracias, Javiera. Preguntan también cuál es el área de influencia para una PR. Esta pregunta, no sé si necesitas más contexto o entendiste la pregunta. Disculpen, sí, se entiende perfectamente. Hoy en día, el área de influencia corresponde a las redes de extensión que tiene el sistema, ¿ya? O sea, donde tenga red con arranque es hasta donde llega el límite de su influencia. Y a medida que va ampliando esa red, va ampliando obviamente el límite del mismo. Pero, de acuerdo a la nueva ley 20.998, todos los comités hoy día tienen que inscribirse en un registro de operadores, que se llama, ¿ya? Donde dentro de, hay varios aspectos legales, organizacionales, de derechos de agua, etcétera, de salud, que tienen que ir acreditando, pero también una de las cosas que tienen que presentar es el radio operacional, un plano del radio operacional. Entonces, los comités van a declarar a través de este plano que va asociado principalmente a cuál es su extensión de red de hoy día, un radio operacional que va a ser el legalmente constituido, ¿ya? Y después, cuando ellos quieran actuar fuera de ese espacio, van a tener que postular a una ampliación del radio operacional, tal cual como lo hacen las sanitarias en la zona urbana. ¿Y por qué es súper importante esto? Porque del punto de vista legal, ningún comité que tenga la factibilidad técnica y la disponibilidad de agua va a poder negarse a conectar a un vecino de ese radio operacional, ¿ya? Cosa que hoy día sí podría hacer, sin problema. Pero en el futuro, y con la, digamos, con esta ley, ya no lo podría hacer. Entonces, es súper importante este radio de influencia que usted consultaba, pero del punto de vista legal va a quedar zanjado a través del registro de operadores, que tienen un plazo de 2 años para poder inscribirse, o sea, estamos hablando del 20 de noviembre del 2022. Súper, muy informativo esta charla. Oye, tenemos espacio para una pregunta que estaba en el chat hace un rato, que dice: ¿se han buscado alternativas para agilizar el proceso de ayuda de la DOH a las diferentes comunidades? El hecho de que el trámite tenga que pasar por otro ministerio, en este caso el de desarrollo, retrasa demasiado el proceso. Entonces, quizás lo que se necesita es buscar un mecanismo que reemplace esto y al mismo tiempo cumple con toda la legalidad. Sí, desde el año 2019 que la Subdirección Nacional, porque, eso es otra cosa, nosotros somos órganos desconcentrados, no somos descentralizados, o sea, dependemos 100% de nuestro nivel nacional. Y la Subdirección Nacional estuvo en conversaciones con Mideso, con Interior, con Hacienda, porque en el fondo esa es un poco la cadena que va retrasando los procesos. Y la posibilidad de no pasar por Mideso no es algo viable, ¿ya? Este manual de diseño nació precisamente como una especie de estandarización de los criterios, reconocidos así también por Mideso. Entonces, eso de una otra forma facilita un poco más la revisión. Nosotros acá en la región en promedio, en los últimos 2 años, ya no tenemos esos 8 meses de demora, tenemos un máximo de 2 meses de demora en obtener la rentabilidad social. Entre que Mideso genera observaciones, nosotros respondemos, etcétera, pero es bastante más ágil de lo que es años atrás. Pero eliminarlo así al 100% no se ha logrado. Lo que sí se logró como un tipo de avance en acelerar esta gestión es lo que les comentaba en algún punto cuando vimos la inversión de que se requería RS, o sea, rentabilidad social, y CORE, que es la priorización del Consejo Regional, de todas las iniciativas de inversión. Hoy en día, cuando hay prefactibilidad, basta con que yo la tenga en el estudio hidrogeológico y no tengo que solicitarla ni para el sondaje o la fuente, ni para el diseño. Entonces, eso por lo menos es un avance dentro de, pero eliminarlo al 100% todavía no se ha logrado.